Continuamos en Torremolinos en abierto, aquí en este hotel Son Pable, donde vamos a estar durante toda esta semana disfrutando pues de este espacio, uno de los enclaves más especiales de Torremolinos. Y vamos con nuestro siguiente invitado. Hoy es lunes, él tiene su sección de filosofía o filosófica. Simón Cano, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a ver porque el tema de hoy es sobre el filósofo Epicuro. Voy a leerlo porque a mí me cuesta epicureísmo, que un trabalengua. Y bueno, nos vas a acercar un poquito más. Estábamos hablando justo antes de comenzar la entrevista, bueno, pues que es un filósofo muy interesante, pero del cual no han trascendido muchos documentos. Exactamente, yo diría que esa es la expresión, porque justamente de otros filósofos griegos, helenos, como por ejemplo Aristóteles, Platón, sí que se han preservado muchas de sus obras. De hecho, en el caso de Aristóteles, realmente lo que nos ha llegado no es lo mismo que de Platón, porque de uno ha llegado lo que él daba en sus clases, y en el caso del otro ha llegado precisamente las obras que él publicaba, ¿no? Entonces, en el caso de Epicuro, que es un filósofo que generalmente la exégesis, es decir, la interpretación de sus textos, ha sido muy poco generosa con él, porque ha tratado asuntos que han tratado muchos de los filósofos de su época, como el placer. Sin embargo, lo poco que nos ha llegado, que alguna vez lo hemos comentado, son sobre todo cartas, epístolas, y precisamente ahí se condensa de una manera muy somera un acercamiento, es decir, poco profundo, a este tipo de conceptos, ¿no? Es decir, a lo que se puede entender como la divinidad, el placer, la amistad, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un filósofo que, igual que los estoicos, presentan hoy en día cierto atractivo, porque nos permiten abordar un poco esta especie de, vamos a decir, de crisis de infelicidad cotidiana que la persona puede vivir. Y de hecho hoy en día se ve que las personas se sienten muy atraídas por este tipo de filósofos que ofrecen en forma de máximas, de aforismos, de pequeñas frases, una manera de entender nuestro día a día. Me comentaba también que es una de las tres corrientes filosóficas de esta época, ¿no? Así es, exactamente. De hecho, justamente con el estoicismo, con el cinismo y con los, vamos a decir, con los principios del neoplatonismo que van a suceder después de Grecia, realmente representa una corriente muy interesante, porque hay que entender que el contexto histórico de la época, que lo hemos mencionado alguna vez, que es cuando Alejandro Magno muere, y los territorios que ha conquistado empiezan a ser disputados por distintas facciones, ¿no? Entonces realmente esto genera, en resumidas cuentas, una sensación de incertidumbre, de infelicidad, de que ciertos conceptos que teníamos hasta entonces nos han fallado, y por lo tanto surge esta necesidad filosófica de intentar cuestionar ciertas cosas que ahora están fallando, ¿no? Es decir, realmente para Epicuro, igual que para los cínicos y los estoicos, pero con sus diferencias, como hoy vamos a ver más o menos realmente, el epicureísmo lo que busca es desenmascarar estos falsos valores que está vendiendo la sociedad, ¿no?, de la época. Por ejemplo, para él realmente hay un intento de denunciar, es decir, denunciar este estado de las cosas que ha provocado este momento de incertidumbre que se está viviendo, ¿no? Y entonces, para superar esta incertidumbre, esta infelicidad cotidiana, él propone que se tiene que alcanzar a través de la liberación filosófica, y esta liberación se da a través del conocimiento científico, ¿no? Es decir, de ser capaces de interpretar la naturaleza del universo de una manera racional. Esto, por ejemplo, es muy interesante porque se suele decir que él no creía en los dioses, pero realmente en su carta a Meneceo, por ejemplo, justamente él dice que los dioses existen, ¿no? Pero lo que él de alguna manera aboga precisamente porque estamos interpretando mal los dioses. Es decir, que más que creer en los dioses, lo que creemos es en la interpretación, en la opinión de las personas sobre los dioses, ¿no? Él realmente está en contra de esta mediación de la cultura, de la sociedad con respecto a nuestros conceptos, a la comprensión del mundo. Y para él realmente ahí es donde la sociedad se ha metido de lleno, y la filosofía lo que buscaría en este caso es eliminar ese factor social que de alguna manera se ha inyectado en lo que nosotros acabamos conociendo, ¿no? Tengo yo aquí también apuntado, ¿no?, un poco esa concepción, ¿no?, de la búsqueda de la felicidad. Sí, así es. De hecho, en el fondo, la infelicidad cotidiana, que podríamos caracterizar como esta sensación de incertidumbre, de caos conceptual en el que nos ha dejado la sociedad de la época, o que incluso podríamos rastrear en algunos momentos a la nuestra, radica precisamente en que no tenemos una serie de categorías a las cuales nosotros acoplarnos, es decir, una serie de referencias que nos sirvan a nosotros en nuestro día a día, ¿no?
Entonces realmente aquí hay una especie de ejercicio de depuración. Para él hay que intentar entender científicamente el mundo, que él lo entiende en forma de átomos, porque en aquella época ya había surgido la primera teoría atómica. Y entonces, claro, comprendiendo esto realmente, nosotros tenemos un testimonio de las sensaciones. Nosotros interactuamos con la realidad y lo primero que tenemos lo tenemos a través de las sensaciones, los sentidos, podríamos decir. Entonces nuestros sentimientos son una especie de reacción a esta realidad y muchas veces estos sentimientos reaccionan de una manera temperamental, no muchas veces se adecúan a lo que la realidad nos presenta. Entonces para él realmente la felicidad radica en un estado de imperturbabilidad, es decir, esto que se suele atribuir como en griego a la ataraxia. Es un estado en el cual lo real, lo que nos rodea, no influye lo suficiente en nosotros como para sacarnos de un estado de extensión, ¿no? Es decir, por ejemplo, luego hay el estoicismo, Epícteto, por ejemplo, dirá esto de que nosotros no tenemos que preocuparnos salvo por aquello que esté bajo nuestro control, ¿no? Solamente nos tenemos que preocupar de aquello que refiere a nosotros y sobre lo que tenemos cierta capacidad de cambiar, ¿no? Del resto no hay que preocuparse. Esto es un poco lo que está en el fondo, porque los sentimientos generalmente emergen como una opinión y desvinculan la realidad de lo que nosotros vamos a terminar juzgando. Es decir, nuestro juicio sobre la realidad, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, por ejemplo, todo eso expresa realmente algo que se distancia de la realidad, ¿no? Entonces, él aboga precisamente por un estilo de vida apartado de lo social, es decir, cierta reclusión, donde esta vida social precisamente se muestra de forma cautelosa. Para él, por ejemplo, vamos a decir, esta reclusión obedece precisamente a que es, por ejemplo, la educación la que de alguna manera nos ha motivado a ser competitivos. Es decir, por ejemplo, para él realmente dice que el dolor en la vida ya es bastante dolorosa como para que encima intentemos llenarla de competitividad. De hecho, en aquella época, la paideia, que es este proceso civilizatorio que pasaba el hombre hasta llegar a ser un ciudadano, realmente para él desencadena un poco esto, ¿no? En que para que uno sea importante o sea virtuoso, tiene que ser admirado por los demás, y en esta admiración colectiva, de alguna manera se pierde la capacidad de valorarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Es decir, siempre tu valoración va a depender de los demás y por lo tanto él critica que la sociedad y la educación de la época estén vendiendo que para que tú puedas ser tú o puedas ser alguien necesites que los demás te admiren o te valoren, ¿no? Se puede traer perfectamente a la actualidad, ¿eh? Perfectamente. Es una cosa... Por eso es tan atractivo. Claro, es que es algo que está a la orden del día, cómo traer... bueno, ahora que además con las redes sociales, ¿no? Estás totalmente siempre buscando esa aprobación. Podríamos decir que él ya lo vio hace... Sí, es que fíjate que yo creo que es una crisis identitaria fuerte, porque algo que se postula siempre en filosofía o en antropología es hasta dónde llega el individuo, es decir, donde su capacidad de expresarse auténticamente puede comparecer, pero hasta dónde llega esta parte cultural y social que de alguna manera lo interpela, lo requiere. Entonces, claro, hoy en día es muy complicado el hecho de poder construirte una personalidad o una identidad sin pensar en cómo los demás la van a recibir, ¿no? Esto de la recepción del otro. Realmente es preocupante porque muchos filósofos de la época, por ejemplo Aristóteles, Platón, han defendido realmente la naturaleza social de la persona y que no podemos llegar a ningún sitio sin los demás. Aquí podemos estar de acuerdo, porque es totalmente cierto, pero por otro lado, el hecho de que esto genere ciertas tensiones con uno mismo y que uno no sepa reconocer qué es lo que es frente a los demás, esto es donde empieza a generar cierto debate, ¿no? Lo has comentado un poco al principio sobre Epicuro, pero esa ausencia de dolor para lo que él es el placer, ¿no? Bueno, un poco se puede hablar tanto de, imagino, dolores físicos como de estar bien, ¿no? En esta sociedad actual, por así decirlo. Sí, esto que tú comentas plantea un debate muy interesante, porque para él, por ejemplo, hay uno de sus puntos característicos es que rompe un poco con la diferencia de la época entre la concepción del cuerpo y la concepción del alma. De hecho, en griego, generalmente cuando se habla de cuerpo, se habla de soma, y él precisamente prescinde de esto, porque suele oponerse a psique, que es el concepto de alma griego, ¿no? Entonces, realmente para él hay un compuesto, que es compuesto de cuerpo y alma. Para él, en el momento en el que muere el cuerpo, muere el alma,
su estructura atómica es eso, es compuesta. Y entonces, claro, para él hay dolores que son efectivamente fisiológicos, corporales. De hecho, le da mucha importancia a lo que es el vientre. De hecho, para él la cuestión está en que tú tienes un dolor, por ejemplo, primario, es decir, el dolor de vientre, o por ejemplo, el propio hambre, la sed. Estos son los dolores que realmente se tienen que saciar. Realmente para él, como hemos comentado antes, el dolor es un estado de ausencia de placer y el placer es un estado de ausencia de dolor. Por lo cual realmente su tipología del placer no responde a lo mejor a lo que podríamos llamar una especie de hedonismo, una hedoné, que es una búsqueda, vamos a decir, de lujuria, libidinal, de excesos, ¿no? O sea, realmente, obviamente, él defiende que la persona puede saciar sus apetitos, incluso sexuales, pero la cuestión está en que para él siempre el placer es un momento en el que el dolor no está presente. Y esto es lo que tiene que buscar la persona para hallar de alguna forma la felicidad. Y justamente por eso hay que pasar por el filtro del conocimiento científico de la realidad, porque esto es lo que de alguna manera nos permite entender el mundo sin, vamos a decir, sin depender de concepciones míticas o preconcepciones que para él envenenan nuestro entendimiento del mundo, ¿no? Entonces es muy interesante porque precisamente él habla de que primero tenemos que saciar nuestros vamos a decir, apetitos fisiológicos, como por ejemplo el hambre, pues sin este tipo de cuestiones realmente el espacio de la mente no se apertura correctamente. De hecho, tiene una cosa muy interesante que comenta que los dolores del cuerpo es cierto que se viven de una manera muy poderosa, pero para él son presentes. Sin embargo, dice que los dolores de la mente, es decir, vamos a decir, estos momentos en los que nuestra cabeza se encuentra abstraída en problemas, estos son momentos en los cuales el dolor es presente, pasado y futuro, ¿no? Entonces, esta diferencia temporal permite determinar cuál es la gravedad de cada uno, ¿no? Del dolor del cuerpo y el dolor del alma. Eso ahora te lo dicen mucho a la hora de criar a los hijos, ¿no? Cuando cogen esa rabieta, te dicen, primero, comprueba si tiene hambre. ¿Es verdad? Sí, si tiene sueño. Es cierto. Y si no, a lo mejor sí que le pasa otra cosa. Pero normalmente comprueba esas dos variantes porque sin duda será, tiene hambre o tiene sueño, pero ya hablamos no de bebé, sino hasta los 3, 4 años cuando los niños se enrabietan, muchas veces es por estos motivos. Y fíjate, primero las necesidades cubiertas y luego ya vamos a ver el por qué, si va más allá o simplemente pasa de... Totalmente, sí, hace poco había alguien que decía esto de cuando alguien dice que tiene hambre, ya sea adulto, un niño, ¿no? Quiere decir que en 20 minutos va a cambiar por completo de persona, es decir, va a ser alguien totalmente distinto, más irascible, pero... bueno, esto es un poco realmente, es interesante porque plantea los límites de nuestra naturaleza con respecto al deseo. Es decir, nosotros, por ejemplo, hablamos de adicciones cuando se trata de tipo de sustancias psicotrópicas, pero realmente nuestra adicción con la comida o nuestra adicción con la televisión, todo esto de alguna manera también es un necesitar algo para estar bien, ¿no? Sí, bueno, también Epicurio tenía un concepto muy interesante de la amistad, ¿no? Sí. Así es, la amistad, fíjate que es muy curioso porque un autor que precisamente predica esto de la reclusión social, del alejarse de la ciudad, porque al fin y al cabo para él, si prescindimos de lo social, no tanto como los cínicos, que eran más transgresores, pero sí de no depender demasiado de esta sociedad que de alguna manera también permite que podamos tomar estas decisiones. Sin embargo, este autor también le dedica a la amistad unos párrafos muy importantes, ya que postula que uno de los mayores bienes que puede aportar la sabiduría o que hacen a uno sabio es la amistad. Entonces, claro, ante esta reclusión de lo social, la amistad se presenta como el último reducto de una socialidad que está en desuso, pero elegir a estas personas que nos rodean permite precisamente evitar ese aislamiento que forzaría una especie de ostracismo, ¿no? Esto, una especie de automarginación. Y es muy interesante porque la amistad ha sido tratada muchas veces, de hecho creo que tú y yo hablamos una vez de la enemistad o de la amistad, y postulamos precisamente que hay una unidad social que justamente se basa en que podamos trascender nuestro propio individualismo y depender o formar parte de algo superior, como por ejemplo una amistad, ¿no? Entonces realmente ahí yo creo que radica la posibilidad de formar parte de este mundo, pero de ser capaz de criticar aquello que realmente no se adecua a lo que estamos buscando. La amistad, como alguna vez hemos hablado, y las relaciones con los demás permiten generar una forma de verdad. Cuando todos los conceptos caen y parece que la realidad es muy relativa,
La amistad permite reafirmar algunas de estas situaciones en las cuales estamos preocupados. Por ejemplo, Kierkegaard decía que verbalizar una dolencia ya es un paso más allá. Entonces, ¿con quién puedes verbalizar una dolencia si no es con un amigo o con una amiga? Aquí es donde precisamente uno... Es que es muy interesante porque un filósofo que plantea precisamente el alejarse del mundo, el no necesitar de la valoración de los demás, presenta por otro lado este acercamiento a la amistad, esta valoración constante de que haya otros, ¿no? Pero claro, es como vamos a decir, la unidad mínima de esta sociedad que de alguna manera ha provocado que la masa, porque él precisamente lo que critica es la masa, la insuficiencia de la masa, y de cómo sus conceptos han perturbado un poco el orden natural de las cosas, ¿no? Bueno, Simón, pues nos vamos a quedar con ese concepto de la amistad. Yo creo que es importante para todos tener amigos. Totalmente. Fundamental en esta vida. Y yo tengo una amiga que no nos fiamos de las personas que no tienen amigos. Bueno, eso tiene algo de cierto. Es decir, yo, por ejemplo, en este tipo de juicios no suelo pronunciarme porque hay para todos, ¿no? Pero claro, generalmente solemos ver cierto resquicio de éxito, vamos a decir, social, ¿no? En poder tener ciertos amigos, ¿no? La cosa siempre es que la soledad de uno pues no sea del todo buscada. En la soledad puede haber cosas buenas, pero que no sea una soledad a la que uno se ha visto obligado, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias por venir un lunes más aquí a Torremolinos en Abierto. A vosotros.